Bueno, creo que ya está la mayoría. La voy a presentar, doctora, a ver, para... primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy la doctora Teresita Especia Mazoco nos dará la conferencia Terapia Fotodinámica y Fotobiomodulación. La doctora Especia es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores en la UAP, en Puebla, maestría en biotecnología en SICTA IPN, doctorado en biotecnología en Colegio de Postgraduados y el postdoctorado lo hizo en INAOE en biofotónica. Ella actualmente trabaja ahí mismo en INAOE en el área de biofotónica con especial interés en los temas de terapia fotodinámica y fotobiomodulación. Pues gracias, doctora, por aceptar a compartir este conocimiento. Pues a la hora que usted diga ya puede empezar. Ok, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco de lo que hacemos en INAOE. Y de antemano, bueno, pues todos los estudiantes, si algún día tienen la oportunidad de llegar a Puebla y desean darse una vuelta por INAOE, pues son muy bienvenidos ahí. De hecho, hemos tenido ya varios estudiantes chiapanís, dice mi compañero doctor, pero y todos son muy buenos estudiantes, entonces todos sean bienvenidos. Y así es, el tema con el que yo les voy a platicar hoy se llama terapia fotodinámica y fotobiomodulación. Parece trabalenguas, pero como se los puedo repetir un montón de veces durante esta plática, yo creo que al final van a ser expertos en el tema ustedes. Entonces, así es, yo llegué al INAOE como parte del grupo de biofotónica en la coordinación de óptica y bueno, ahí sigo trabajando y divirtiéndome muchísimo con la luz, con células, con microbios, con cáncer y demás cosas. Entonces, precisamente aquí digamos el foco o el centro de atención está en la luz y lo que la luz puede hacer por nosotros y específicamente lo que puede hacer en el área de la salud, en el área biológica. Y de ahí, bueno, los dos temas en los que nos vamos a basar en esta plática, que son la terapia fotodinámica y la fotobiomodulación. Son dos temas muy similares, son principios muy parecidos, con diferentes finalidades. El primero quiere matar células y el segundo las quiere promover, hacerlas crecer, dividirse y demás. Y van a ver para qué las podemos usar. Bueno, vamos a hablar uno por uno. Les voy a explicar muy someramente de qué se trata. Si hay dudas al final o hasta me pueden interrumpir, a mí no me importa. Y platicamos las dudas que tengan, ¿no? Entonces vamos a empezar platicando de qué es la terapia fotodinámica. Entonces, primero que todo, esa es una terapia que se busca como una alternativa para tratamientos que son tratamientos tradicionales o clásicos, ¿no? Y lo interesante de esta terapia es, primero, como ya les dije, es que va a partir de luz. Y esta luz no es cualquier luz. La luz que vamos a usar normalmente es luz dentro de un espectro visible, es decir, la luz que nos llega del sol también es visible, solo que ahí tenemos además ultravioleta y tenemos infrarroja que están en los extremos de estos rangos, pero bueno, esos los vamos a quitar por ahora y solo nos quedamos con la luz visible. Cualquiera podría decirme que esta luz visible pues no tiene ningún efecto sobre grandes cosas en la salud, pero en este caso nosotros nos ayudamos con un colorante, un compuesto que normalmente es inocuo, quiere decir que no tiene ningún efecto dañino sobre las células, al menos en concentraciones aceptables. Ya si nos vamos a exageraciones, bueno, pues entonces tal vez sí, ¿no? Y entonces aquí tenemos los tres componentes de la terapia. Un colorante que vamos a activar con una longitud de onda de luz que sea, digamos, específico para este colorante. Si yo utilizo un colorante azul, lo más seguro es que yo necesite una luz roja para activarlo. Si utilizo un colorante rosa, necesitaré color verde, etcétera. Entonces, cada compuesto tiene un pico de absorción y ese pico de absorción es el que me va a determinar cuál es la mejor longitud de onda para activarlo. Y luego, pues yo lo que voy a hacer es que voy a activarlo, voy a excitarlo, voy a tenerlo con mucha energía y va a necesitar pasarle su energía a alguien más. Y ese alguien es el oxígeno que normalmente está dentro de las células. Entonces, aquí los tres factores más importantes de la terapia fotodinámica. Un colorante conocido como fotosensibilizador, la luz para activarlo y el oxígeno
o el agua, o algunas otras moléculas que están hechas a base de oxígeno y que nos van a permitir ser los receptores finales de la energía que va a transmitir este colorante. Entonces, ¿cómo es que funciona? Bueno, aquí este dibujito nos representa el diagrama de Jablonski. Es un diagrama en donde se representa el PS, es el fotosensibilizador, este círculo amarillo es nuestro colorante, el que sea que tengamos, no forzosamente tiene que ser amarillo, ¿no? Entonces, a este colorante, no sé si se está viendo mi mouse, porque luego, bueno, yo estoy aquí haciendo malabares con el mouse y tal vez ustedes no lo vean. Pero bueno, si está viendo mi mouse, este es el colorante. A este colorante le voy a aplicar la luz. Sí, se ve, doctora. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, a nuestro colorante o fotosensibilizador le aplicamos luz. Y esta luz va a hacer que el colorante se active, se excite. Molecularmente va a estar en un estado de excitación. Aquí hasta lo cambiamos de color, lo pusimos en forma de estrella, ya está mucho más reactivo, ¿no? Tiene una cantidad de energía muy grande que obtuvo de la luz. Y en este estado, el colorante se encuentra en un estado de excitación singulete. Así se le conoce, y es un estado donde tiene muchísima energía, pero esa energía no se la puede quedar. Es como cuando juega fútbol, no se puede quedar con la pelota todo el tiempo, ¿no? Tiene que pasarla a alguien más. Entonces, aquí tiene de dos, soltar la pelota e irse, digamos, ok, ajá, ahí está, ¿no? Primero mi dibujo, no sé si ya apareció, pero bueno, un niño muy triste porque no le ha llegado la energía. Llega la energía y lo que sucede es que se excita. Entonces, esa excitación le hace tener el poder en sus manos por unos nanosegundos. Realmente el tiempo que un colorante puede estar en este nivel de excitación es muy, muy cortito. Y esos nanosegundos no le permiten, digamos, interaccionar con nadie de la célula, porque es muy poco tiempo. Entonces, tiene dos opciones: soltar la energía, soltar la pelota y caer nuevamente en el estado inicial, o pasársela a otro estado de excitación. En este caso hablaríamos de un compañerito futbolista que tiene menos energía que el primero, sin embargo, todavía mantiene un nivel de energía suficiente que le permite mantenerse excitado por más tiempo. El hecho de que la energía sea menor es bueno en este caso porque ahora estamos hablando que este estado de excitación que se conoce como triplete le da un lapso de tiempo más largo. Ya no hablamos de nanosegundos como en el primer caso, sino de microsegundos. Sigue siendo bien poquito tiempo, pero es suficiente como para que ahora la energía pase a la cancha de otro jugador, que sería el oxígeno. El oxígeno, les mencionaba, o el agua, o alguna otra biomolécula que está dentro de la célula, son buenísimos receptores para meter el gol, ¿no? Entonces son nuestros delanteros. Y en este caso, cualquiera de estas moléculas oxígeno que reciba la energía que inicialmente viene de la luz, pasa al colorante, pasa todo este proceso, entonces lo que va a hacer es producir un estado de excitación dentro de moléculas. Y esas moléculas las conocemos como especies reactivas de oxígeno o ROS en inglés. Entonces, las especies reactivas de oxígeno o el oxígeno molecular que nosotros excitamos a partir de todo este proceso es quien va a hacer el trabajo. Hasta aquí hablábamos de procesos físicos en donde la luz llega a activar, químicos cuando hablamos de niveles de excitación de una molécula, pero a partir de aquí ya empezamos a entrar en procesos que son más bien biológicos. Nuestras moléculas excitadas a partir de biomoléculas, es decir, oxígeno, agua de la célula, tienen una misión. Van a empezar a dañar las células, son las que producen el estrés oxidativo. Al final de cuentas, yo no voy a matar toda una célula solo con estrés oxidativo, pero sí voy a poder producir suficientes moléculas de oxígeno o de agua excitadas que me van a terminar causando pequeños daños en ciertos lugares, ¿no? Esta es una imagen de la célula. Yo sé que ustedes creo que son físicos o electrónicos, pero bueno, se han de acordar de su clase de preparatoria de biología. Y entonces, ahí la célula hay muchos suborganelos dentro de ella. Y entonces, ¿qué sucede con estos suborganelos? Pues que en el lugar en donde se lleve a cabo esta reacción de pasar la energía al oxígeno, en ese lugar, aunque sea muy pequeño, se van a empezar a llevar a cabo los daños. Entonces, puedo dañar un pedacito de la membrana, de las mitocondrias, del DNA, de lisosomas, de cualquier otro suborganelo. Y entonces, la célula se va a saber que está dañada y la célula lo que va a hacer es responder a ese daño. ¿Y cómo lo hace? La célula tiene un como sistema de análisis. Va a poner en la balanza. ¿Puedo repararla
o la tengo que destruir. Entonces, bueno, ahí está la tarea de nosotros en el laboratorio, encontrar el punto en donde la célula pues decida destruirse, porque normalmente queremos ir a atacar células de cáncer, microbios que están infectando heridas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está el encanto de todo esto. Finalmente empezamos con un colorante que no mata por sí mismo, la luz que no mata por sí misma, y obviamente nosotros también somos inocentes, ¿no? Entonces, lo culpable es aquí la célula que, bueno, decidió suicidarse por sí misma, ¿no? Bueno, es solo broma, pero bueno. Ok, ¿y cómo es que mueren las células? Pues bien, tenemos muchos tipos de muerte celular, pero podemos dividirlos en dos grupos así grandísimos, ¿no? Entonces, cuando yo aplico terapia fotodinámica y le hago pequeños daños a diferentes zonas dentro de una célula, normalmente la célula termina muriendo, por dos métodos. Si la célula es sana y el colorante se internó en la célula y no se quedó precisamente en la membrana, lo más probable es que el tipo de muerte celular que obtenga sea apoptótico. Es decir, voy a desintegrar por dentro, se va a empezar a fraccionar, va a empezar a romperse, pero nunca va a romper la membrana. El contenido se fracciona y se divide. Y al final de cuentas lo que tenemos es que llegan las células blancas de nuestra sangre, se empiezan a comer esos pedacitos de células muertas y hacen un tipo de muerte muy limpio, porque al paciente no le causa inflamación, no le causa dolor, no hay pus, nada de esto. También está la otra opción, en donde el daño que hayamos hecho, nos hayamos pasado de dosis, entonces hicimos demasiado daño y ya no tiene energía la célula para llevar un proceso de reciclado, de muerte celular apoptótica, y entonces pues termina explotando. También pasa esto cuando la célula es muy vieja, está dañada, también cuando los colorantes fotosensibilizadores se encuentran localizados en la membrana, a veces el daño es tan grande en membrana que pues la abre y revienta, ¿no? Finalmente, esto puede causar un poco más de dolor o de molestias, pero los efectos secundarios por lo general son muy, muy bajos. No hay un efecto tal como una quimioterapia, por ejemplo, que llega a ser pues muy grave para el paciente, ¿no? A veces hasta sale peor el remedio que la misma enfermedad. Entonces, bueno, ahora, les platicaba de que depende de la dosis que hayamos usado, el tipo de muerte celular, y también depende de la dosis si nosotros activamos un tipo de vía metabólica en específico. Entonces, en esta diapositiva hay una flecha hacia abajo, ¿no? Entonces, pareciera ser que la luz tiene una capacidad increíble de interaccionar con los tejidos biológicos y además lo hace también en diferentes niveles. Si yo aplico una cantidad de luz muy bajita, normalmente es sin colorante, pero la puedo aplicar aún con colorante, pero en cantidades o dosis muy pequeñas, lo que voy a hacer es estimular a las células. Pareciera ser que tenemos algunas biomoléculas dentro de nuestras células que están listas para captar poquita energía y activar procesos de división, crecimiento, diferenciación, proliferación y demás. Entonces, en este momento vamos a hablar de que este proceso no es precisamente de terapia fotodinámica para matar, pero sí es un proceso en el que podemos hablar de estimulación a partir de la luz, y de aquí viene el término de fotobioestimulación, ¿no? O fotoestimulación. Entonces, ahorita más adelante les voy a platicar un poquito de esto. Y bueno, siguiendo con la dosis y aumentando la dosis de luz, podemos activar, como les decía, diferentes tipos de muertes. Autofagia, que no es como tal muerte celular, es más bien una reparación de la célula, pero que en muchas ocasiones pues quiere reparar tantas partes pequeñas que termina autodigiriéndose. Luego viene la apoptosis y finalmente la necrosis, que ya platicamos. Ahora, ¿en qué se han aplicado estas terapias fotodinámicas? Pues básicamente se inicia el tratamiento con cáncer. Entonces, cuando se descubre la terapia fotodinámica, el primer objetivo era el cáncer y sobre todo el cáncer de piel, porque como les mencioné al principio, necesitamos luz y la luz no penetra tan fácilmente los tejidos. Entonces, enfermedades que están al alcance de la luz superficialmente, como problemas de cáncer de piel, queratosis actínica y cualquier otro tipo de afección de la piel, resultan un buen blanco para ese tipo de tratamientos. Otros son, aquí es una imagen del esófago, de la parte interna. Entonces, en este esófago es una enfermedad en realidad precancerosa, pero tiene, digamos, que la posibilidad de avanzar a cáncer, y entonces es importante detenerla a tiempo. Y en este caso, bueno, el hecho de usar, ¿cómo se llama? Los equipos de endoscopía o fibras ópticas permite que se llegue con luz a las zonas, aunque estén más internas, ¿no?
Les puedo decir que también hay muchos estudios actuales en donde se trabaja ya dispositivos con fibras ópticas para llegar a tumores más profundos, pero bueno, todavía hay mucho que aprenderle a esta área, ¿no? Ahora, todo esto es cáncer porque fue lo primero que se empleó la terapia fotodinámica, pero décadas después de su inicio, bueno, se dan cuenta o nos damos cuenta que ya no nada más es células de cáncer las que podemos matar, sino también muchos microbios. Entonces, desde virus, bacterias, levaduras, hongos, y aclaro que virus no es precisamente un microbio, pero bueno, lo metemos al grupo, ¿no? Porque está pequeño y microscópico. Pero finalmente, todos ellos pueden ser eliminados por terapia fotodinámica también. Resulta que como son pequeñitos o más simples, absorben más rápido los fotosensibilizadores y entonces se destruyen hasta de manera selectiva, más rápido que las células humanas sanas. Y eso, bueno, nos da cierta ventaja de selectividad. Ahora, ¿quién lo inventó? Bueno, obviamente no fuimos nosotros en el INAOE, aunque hubiera sido muy padre, pero bueno, esa es una técnica realmente muy antigua. Desde muchas culturas, digamos, culturas antiguas, tanto latinoamericanas como en Asia, en Europa, en África también, hay reportes en donde se usaban algunos extractos de plantas, ¿no? Actualmente se sabe que esas plantas tienen unos fotosensibilizadores dentro, es decir, el soraleno de las plantas y algunos otros compuestos con color, se machacaban, se aplicaban sobre la piel y se exponía al paciente al sol. Y bueno, pues ese es básicamente el principio, o lo que hay escrito del principio del uso de la luz para tratar con algún compuesto químico enfermedades. Pero el nombre oficialmente lo obtiene a partir de 1900. En este año, dos alemanes, un estudiante de doctorado y su director de tesis, trabajaban con unos paramecios que son protozoarios, unos microorganismos pequeños, y los tiñeron. Y parece que se les olvidaron cerca de una ventana o alguna fuente de luz. Cuando regresan, pues encuentran que los paramecios estaban muertos. Entonces, bueno, ¿cuál era la relación entre el naranja de acridina, que era el colorante que habían usado, la luz y el microbio, ¿no? Y a partir de ahí es que descubren que hay una relación directa y que la luz puede activar procesos de muerte celular cuando se utiliza un colorante. En esos tiempos, Niels Finsen, un médico que gana el Premio Nobel de Medicina por tratar cáncer de vejiga, y hubo por ahí varios intentos también. Lo curioso es que después de esto parece ser como que se apaga la fiebre por terapia fotodinámica y viene un tiempo en el que ya no hay tantos reportes de avances directos a la terapia fotodinámica, pero sí hay muchos avances que llegan a ser muy útiles actualmente y que permiten que la tecnología, digamos, de la terapia fotodinámica, pues avance muchísimo. Dentro de ellos es el desarrollo del láser, porque no es lo mismo asolear a una persona que le lleguen todas las longitudes de onda, todos los colores, más UV, más infrarrojo, a que le llegue solo la longitud de onda que necesita, ¿no? Ya sea rojo o azul. Entonces, estamos siendo mucho más eficientes. En la fabricación de fibras ópticas para tratar tumores más profundos, el inicio de estudios en cultivos celulares y en ratones, pues hace que todo esto mejore, porque ahora ya no nada más es pura experiencia empírica, sino que ahora tenemos la posibilidad de jugar con las dosis, jugar con los compuestos y cambiar muchas de las condiciones de los tratamientos, ¿no? Y por último, la obtención del primer fotosensibilizador de manera comercial, que era un derivado de la hematoporfirina, y ese derivado quiere decir que lo sacaron de sangre seca, a partir de los glóbulos rojos, obtuvieron la porfirina y a partir de ahí pues se aisló, ¿no?, este compuesto. Al principio era un compuesto no tan puro, la comercialización se hizo, pero no se mantenía el control de calidad como debiera ser constante, pero con el tiempo, bueno, la cosa ha cambiado, ¿no? Y por último, podemos decir que nuestra terapia fotodinámica en periodo emergente, en periodo clínico, empieza a partir de 1976, cuando un médico conocido como, bueno, es el doctor Dougherty, él es conocido como el padre de la terapia fotodinámica moderna, fue el primero que montó una fase clínica como las que tenemos ahorita para las vacunas, más o menos, pero en cantidad y en escala grandísima, en 1976. Y bueno, a partir de ahí es que se toma ya más en serio la terapia fotodinámica como un tratamiento que puede realmente solventar muchos problemas de diferente índole, ¿no? Y que tienen mecanismos de acción muy distintos a los que tienen los compuestos o tratamientos tradicionales. Entonces, les hablaba de los colorantes y fotosensibilizadores, y bueno, la primera generación básicamente es
Es este derivado de porfirina, que es el fotofrin o fotobar, o tienen como 10 nombres, dependiendo de en qué lado del mundo se produce. Pero es un compuesto que tiene efectos secundarios porque las personas tenían que guardarse hasta 2 semanas sin que les pegara la luz porque había mucho residual de este compuesto dentro de la piel. Entonces, la exposición a luces posteriores al tratamiento hacía que se quemaran. Entonces, bueno, eso más la poca estandarización en los procesos de calidad, etcétera, pues lo que hizo es que se abriera o que se abriera la necesidad de buscar nuevos fotosensibilizadores. Y aquí es donde vienen los de segunda generación. Hay muchas familias químicas, hay compuestos de plantas, hay compuestos químicos, y muchos de ellos ya están aprobados por FDA, ya se usan en muchos hospitales, en varios países. Lamentablemente en México todavía no lo suficiente, pero bueno, estamos aquí para impulsarlo, entonces de eso se trata, ¿no? Y bueno, como tercera generación hay mucho estudio, pero todavía no hay tratamientos clínicos. En esta tercera generación hablamos de que esos mismos compuestos u otros mejorados puedan llevarse con un transportador, es decir, nanopartículas, liposomas, cualquier tipo de cosa que le podamos pegar para hacerlo más específico, más eficiente, etcétera. En resultados de investigación hay muy buenas cosas. El detalle es que todavía no está listo para llevarlo a la clínica. Aún así, bueno, pues los avances son muy interesantes y el potencial que tiene esta terapia es muy grande, ¿no? Y bien, ahora, hasta aquí yo les he hablado un poquito de terapia fotodinámica. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o lo dejamos para después. Al final, ¿no? Lo dejamos al final, doctora. Ok, perfecto. Entonces, ahorita... ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, bueno, al final, doctora. Gracias. Lo dejamos para después. Muy bien. El otro tema que yo les platicaba es la fotobiomodulación. El principio es el mismo. Usamos luz, hay alguien que recibe esa luz dentro de las células, una molécula que en el caso anterior el receptor principal era el oxígeno, pero en este caso no. En este caso son moléculas que sirven para otra cosa dentro del cuerpo, pero que también pueden absorber luz. Entonces, aquí lo que esperamos es que solo apliquemos luz y esa luz va a hacer que todo funcione mejor. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ahorita se los platico. Primero, se ha usado o se ha empleado especialmente en cuestiones de estética para crecer cabello, porque quien lo descubrió era un médico que estaba estudiando cómo matar cáncer en ratones, pero los rasuraba. Y después les aplicaba la luz y resulta que su láser no servía, estaba dando una potencia muy baja y se dio cuenta que los tratados, nunca se les murió el cáncer, pero la piel mejoró, el pelo volvió a crecer muy rápido, y entonces fue cuando se dio cuenta que su láser tenía una potencia muy baja. Y entonces resulta ser que la fotobiomodulación usa luz, pero en dosis muy bajitas. Y eso es lo que hace que dé tiempo a ciertos procesos biológicos a regenerar mejor el tejido. Entonces, dentro de los usos más comunes que se les ha dado es la regeneración de tejidos para cicatrizar, el tratamiento de problemas de inflamación y el crecimiento de cabello, quitar arrugas y cosas de ese tipo estéticas que bueno, también son buenas, ¿no? Aunque no es el tema aquí. Ahora, más profundo o de más impacto en el área de salud están problemas neurológicos. Al parecer, nosotros tenemos ciertos receptores también en las células de las neuronas que permiten detener ciertas enfermedades. Por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer tienen que ver con una degradación muy rápida de neuronas. No va a resolver el problema por completo, es una enfermedad crónica degenerativa, igual que la mayoría de estas que están aquí, pero sí puede frenarlo. Hasta se puede pensar que en algún momento podamos ayudar a que las neuronas puedan llegar a replicarse. Normalmente las neuronas tienen una tasa de crecimiento y de replicación casi nula. Entonces, bueno, ese casi permite oportunidades, ¿no? Y finalmente, si no podemos regenerar a un paciente con Parkinson, pero podemos frenar la degradación, les podemos asegurar que la vida de ese paciente va a ser muchísimo mejor a que si no tuviera ese tipo de terapias, ¿no? Entonces, actualmente hay muchos estudios en donde se busca aplicar terapia de fotobiomodulación para afecciones que son del cerebro, neurológicas. Y bueno, a todo esto ya les dije que son moléculas que están en el organismo, en las células, pero no les he dicho cuáles, ¿no?
Entonces, resulta ser que no lo sabemos a ciencia cierta cuáles son todas las moléculas que pueden absorber esa energía. Se conoce una muy importante, que es el citocromo C oxidasa. Esta es una proteína que está metida en la mitocondria. No sé si se acuerdan de sus clases de biología, pero en la mitocondria es nuestra fábrica de energía. Entonces, ahí lo que sucede es que tenemos algunos procesos de producción de energía, que es el ATP, y dentro de esos procesos, uno es la cadena de transporte. Dentro de esa cadena está la proteína, que es el citocromo C. Entonces, lo que va a hacer aquí el citocromo C es recibir un estímulo por la luz, se va a activar esa proteína, va a empezar a trabajar más, y el resultado de que trabaje más es que va a aumentar la producción de ATP. Ya quedamos que ATP es la moneda de intercambio de energía en nuestro organismo, ¿no? Entonces, más ATP es más energía. Y más energía implica célula más sana, más fuerte, con más ganas de crecer, de replicarse, de todo. Entonces, eso es uno de los efectos que se sabe que suceden cuando nosotros aplicamos fotobiomodulación. La energía celular aumenta. El segundo es que empiezan a producirse una gran cantidad de factores de transcripción. Esos factores de transcripción también son promovidos por este proceso y son factores que le van a decir al DNA, produce más proteínas de replicación, división, crecimiento, etcétera, ¿no? Y por último, la parte de la producción de especies reactivas de oxígeno. Hasta donde quedamos, si se acuerdan, las especies reactivas de oxígeno las queremos para matar. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesaría aquí producirlas? Pues resulta ser que si nosotros producimos cantidades muy, pero muy pequeñas de estas especies reactivas de oxígeno, el daño que alcanza a hacer a la célula no es importante. Sin embargo, puede ser un daño pequeño que active otros tipos de rutas metabólicas para que la célula se defienda. Y en ese proceso de defenderse, lo que va a hacer es empieza a reciclar material que ya está viejo, empieza a activar, es como un despertar a la célula para que esté un poquito más activa. Entonces, eso es lo que sabemos. Sin embargo, bueno, en esta área de fotobiomodulación todavía hay muchísimo por aprender y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Muy bien, ahora, pues ya les di una embarrada de la parte teórica, digamos, de los fundamentos de la terapia fotodinámica y la fotobiomodulación. Y ahorita pues les voy a dar otro tanto igual de embarrada de lo que hacemos en el INAOE, ¿no? Y obviamente pues los temas de los que les voy a platicar son la terapia fotodinámica, que tiene que ver con dos cosas importantes en la que la estamos usando. Uno es en la inhibición de microbios, microorganismos. Empezamos a trabajar hongos dermatofitos y ahora tenemos levaduras, bacterias y otro tipo de hongos que también son patógenos. Y la otra es la terapia contra el cáncer. Hemos trabajado especialmente cáncer de mama, pero bueno, vamos creciendo y la idea es probar en diferentes tipos de cáncer en diferentes sistemas biológicos. Ahora, el segundo tema es de fotobiomodulación y en este tema tenemos también dos áreas importantes. Tenemos la de regeneración de tejidos. Hemos hecho unos proyectos con ratas en donde buscamos la mejor cicatrización y demás. Y también tenemos proyectos para trabajar con fibroblastos en laboratorio a nivel in vitro para ver qué efectos específicos podemos producir sobre las células, que son las principales células de cicatrización en las heridas. Y el otro es en crecimiento microbiano. Aquí es lo mismo que en terapia de cáncer, ¿no? No queremos que crezca el cáncer, tampoco queremos que crezcan los microbios. Sin embargo, hay microbios que son buenos, ¿no? Los microorganismos que se usan en reactores para producir insulina o producir antibióticos o que tienen algún metabolito secundario que nos sirve. Entonces, bueno, esos son los objetivos de esta fotobiomodulación microbiana. Y bueno, a grandes rasgos, ¿qué hemos hecho en terapia fotodinámica con microbios? Bueno, pues el proceso es muy simple. Tenemos que crecer el microorganismo en un medio que le guste. Hacemos diluciones, los contamos y luego lo ponemos la solución de microbios, las ponemos en una microplaca en donde les aplicamos colorantes, ¿no? Estos colorantes son fotosensibilizador. Este es azul de metileno, rosa de bengala, curcumina, ala, el que sea. Y empezamos a hacer pruebas, ¿no? Los dejamos un ratito incubando para que el colorante se meta a las células y después de un tiempo pues les aplicamos luz y pues ahí está la magia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántas células viven? ¿Cuántas células mueren? Esto es un método muy simple de conteo de unidades formadas de colonia. Puede haber métodos con espectroscopía, otro tipo de métodos también de reacciones colorimétricas, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es el más, digamos, más usado y el clásico, ¿no? Más fácil. No sé si más fácil, todos lo son, pero bueno.
En cuanto a células de sangre o células de cáncer, el proceso es exactamente el mismo. Necesitamos crecer las células en un lugar donde estén cómodas. Ya que las crecimos, bueno, aquí las células de cáncer tienen ciertos puntos intermedios porque hay que despegarlas. Se pegan mucho a la parte de abajo, entonces se tripsinizan, las lavamos, centrifugamos, pero hacemos lo mismo al final. Las contamos, las llevamos a nuestra placa y les aplicamos ahí las diferentes dosis. Vamos variando tipo de colorante, dosis del fotosensibilizador, la dosis de luz, los tiempos de exposición, etcétera, ¿no? Y al final tenemos un proceso que es optimizado para cada tipo de células. Y en este caso, bueno, no hacen colonias formadoras, entonces aquí sí tengo un ejemplo de un ensayo de viabilidad a partir de MTT, que es un ensayo colorimétrico. Entonces, entre más morado, más muertas, entre menos morado, más vivas. Todo tiene que ver con unas enzimas que están en mitocondrias. Y bueno, entonces, ¿con qué empezamos el laboratorio? Pues yo llegué al INAOE y no había nadie que hiciera cosas biológicas, entonces tuve que llegar a abrir camino ahí. Entonces empezamos a trabajar con unos hongos que se adaptaran al espacio que teníamos. Empezamos a trabajar con dermatofitos. Estos son hongos que les encanta comer queratina del cabello, las uñas, la piel. Y lo que obtuvimos es que después de varios ensayos, este no es el primero, pues nos dimos cuenta que todos estos son controles y estos 3 son los tratamientos. Pues ya le encontramos dónde está el rango de eliminación del hongo, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, empezamos a extrapolar nuestra experiencia con estos hongos en diferentes organismos, ¿no? Y vienen trabajos de tesis. Aquí tenemos a Susi ya se doctoró del INAOE, de hecho esta está en Estados Unidos. Amanda es de licenciatura, ella vino a hacer su licenciatura y también participó en este proyecto. Empezamos a probar levaduras y en las levaduras empezamos a hacerle cambios al tipo de tratamiento. ¿Qué pasa si la radiamos 3 veces en lugar de una? ¿Y qué pasa si le bajamos la dosis? ¿Hasta dónde podemos llegar? Etcétera, ¿no? Luego llegó Débora, estudiante de maestría. Ella también trabajó con cándida. Cándida es una levadura de la familia de los hongos. Y esta levadura la tenemos todos, en las mucosas, en la piel, etcétera. Pero en algunas ocasiones, bueno, pues se vuelve complicada porque la persona baja las defensas y la levadura, pues, toma ventaja de esto, ¿no? Entonces, aquí lo que Débora hizo fue aplicar terapia fotodinámica, 2 diferentes tipos de tratamientos, en células que son de cándida. Estas son todas cándida albicans, pero la primera es una cándida de laboratorio comprada de ATCC, que se conoce sus cualidades y que se sabe que es sensible a algunos antifúngicos. Y luego tiene otras 5 cándidas que son aisladas de pacientes, a las cuales también les aplicó terapia fotodinámica, y las que ella sabía, bueno, todos sabíamos aquí, que son cepas resistentes a fluconazol, ketoconazol y otros antifúngicos por ahí. Entonces, nos damos cuenta que la terapia fotodinámica tal vez le costó un poco más matar a estas en relación a la tipo, pero aún así sí obtuvimos más de la mitad de eliminación de las células. Y con un segundo tratamiento, bueno, pues placas limpias, no fueron tomadas limpias porque no tuvieran nada, se les sembró, se hizo tratamiento y nada creció en estas placas. Entonces, la terapia fotodinámica no le importa si las células las bacterias o los hongos son resistentes al fármaco. Como usan vías alternas de eliminación, bueno, pues mataron con todo, acabaron con todas, ¿no? Nosotros normalmente habíamos trabajado con azul de metileno, que es el colorante que más se ha usado, un colorante ya aprobado por FDA, pero empezamos a probar otros nuevos colorantes, ¿no? Entonces llega María Elena de licenciatura y ella empieza a trabajar con cúrcuma y extractos de curcumina y bueno, también obtuvo, al final de cuentas, un buen resultado para eliminar con colorantes a partir de plantas, porque ese es un colorante, digamos, orgánico, y pudo estandarizar procedimientos para eliminar a través de curcumina en terapia fotodinámica. Luego está David es un estudiante él se tituló de maestría en óptica, actualmente sigue en el INAOE, está trabajando su doctorado, y él ha estado trabajando una mezcla de tratamientos. ¿Qué pasa si atacamos al microbio por 2 vías? Le ponemos un antifúngico y además le damos terapia, hasta dónde podemos bajar las dosis, etcétera. Y también ha hecho algunos trabajos con el doctor Julio, precisamente, de Speckle, para ver y estudiar qué es lo que le pasa a las células que sobreviven a la terapia fotodinámica, cómo es su dinámica.
y cuáles son sus cambios morfológicos después de haber sobrevivido a un proceso de terapia fotodinámica. Y bueno, sigue trabajando en ello, también está trabajando con biopelículas, que son estructuras de resistencia microbiana también bien interesantes. Y bueno, pues ahí está el David. ¿Quién más tenemos? Zaira es una chica de licenciatura también, que vino a hacer la licenciatura con nosotros y estuvo viendo qué es lo que le pasa en cuanto a morfología, cambios morfológicos a nivel microscópico. Entonces, bueno, pues aquí vamos viendo, en la parte de arriba están dos microconidios sanos, completamente bonitos y bien hechos, y dos macroconidios también muy bonitos, ¿no? Pero en la parte de abajo tenemos una secuencia. Después de la terapia fotodinámica transcurren máximo 5 horas y lo que le sucede a un microconidio es bien interesante. Empieza a deformarse, a torcerse y al final ¿qué tenemos? Bueno, pues nada, una masa amorfa que ya no puede decirse que sea un conidio. Sobre el mismo tema de cambios morfológicos y estructurales y tipo de muerte celular, bueno, pues llega otro chico de licenciatura que se llama Gabriel, y él lo que hizo es usar los macros, ya no los micro, ¿no? Los macroconidios. Esa imagen me encanta, tal vez ustedes no la vean tan bonita, pero todo lo que ven aquí no es un círculo redondo como se ve acá abajo, porque eso es un como compartimento, aquí había una célula, aquí otra, así, ¿no? Entonces, fue tratado y cada uno de esos compartimentos recibió la misma cantidad de terapia fotodinámica y todos se degradaron. La apoptosis termina degradando, ¿se acuerdan cómo lo hace? Como fragmentando una célula. Pues eso es lo que estamos viendo aquí. Un tipo de apoptosis en hongos, porque los hongos no son igual que las células humanas, es distinto un poco el tipo de muerte, pero tenemos una especie de apoptosis y en este tipo de muerte celular lo que hicimos es desfragmentar una célula interna. Esta es una sobreviviente. Un porcentaje de células sobrevivió. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Esta parte, a lo mejor no lo alcanza a ver tan bien, pero bueno, me tendrán que creer. Se ven muchos fragmentos y en otra, el núcleo está completamente redondeado. Entonces, quiere decir que, bueno, aquí tuvimos 20% de resistencia o la dosis no fue la suficiente, etcétera. Y el 80% de muerte celular en este macroconidio. También con levaduras, no tengo la foto de Sergio Torreblanca, pero bueno, él estuvo trabajando, buscando qué tipos de muerte celular se podían observar en levaduras. Y bueno, aquí tenemos un tipo apoptosis, un tipo autofagia, un tipo necrosis, porque la necrosis las hincha, la apoptosis las empieza a degradar. Los hongos tienen una cubierta muy dura a partir de quitina y demás, entonces los hace más difíciles de deformarse. Entonces, a ciertas dosis lo que encontramos es aglomerados internos, aun cuando todavía no se deforman. Y bueno, resultados bien interesantes. Siguiendo con el tema, tenemos a Diana. Diana, por cierto, se titula de la Maestría de Ciencias Biomédicas del INAHOE la próxima semana. Ella empezó a trabajar con biopelículas. Les dije que las biopelículas son formas de resistencia. Si alguien ha visto esto, en lenguas, mucosas, genitales, en piel, en heridas, no, es casi seguro que además de varias bacterias, lo que más tiene aquí es cándida. Entonces, esa estructura la hacen porque las levaduras, cuando crecen, empiezan como que a soltar un tipo de pegamento a partir de diferentes compuestos de azúcares y proteínas. Y entonces se pegan y forman un pegamento y eso los vuelve muy resistentes a fármacos, a terapia, a todo. Entonces, la misión de Diana era esa, ¿no? Buscar cómo poder atacar con terapia fotodinámica estas biopelículas y poder, bueno, pues aportar una herramienta más al tratamiento de candidiasis y de cualquier tipo de infección en heridas. Más hongos. Ella es Laura, que también se va a titular ya, igual de Maestría de Ciencias Biomédicas. Ella trabaja con un hongo que es un hongo muy interesante en México sobre todo. No es un hongo que se encuentre tan distribuido como Cándida, pero este hongo tiene algo muy especial. Afecta mucho las zonas pobres y húmedas del país, y Puebla, que nosotros estamos en Puebla, y creo que Chiapas también tiene, Veracruz también tiene, Puebla en las zonas de las sierras. Es un hongo que se va por debajo de la piel, entonces es subcutáneo y empieza a hacer unas heridas que llegan a ser realmente muy feas, como las que están aquí y mucho más feas que esas. Entonces, este hongo es un hongo poco estudiado, es un hongo endémico de México y bueno, también les aplicó terapia fotodinámica, es el primer estudio que encontramos con varios de los curantes que hemos hecho, entonces, bueno, tiene su aportación. Es un hongo medio latoso para crecer, pero
pero finalmente pudo con él y ya obtuvo levaduras y les dio tratamientos y lo pudo eliminar, ¿no? Y es un hongo que además es resistente a los fármacos. No le hace nada el ketoconazol, el fluconazol, etcétera. Y bueno, a grandes rasgos eso es lo que los traigo sobre microorganismos. Casi todos son levaduras y hongo. También tengo bacterias y otras cosas que pues me extendería un poco más. Bueno, la siguiente parte es una parte bien interesante y es el trabajo en cáncer. Entonces, nosotros empezamos a trabajar con cáncer de mama. Y bueno, aquí hay un estudiante que también se tituló de la maestría de óptica hace un par de años. Este estudiante empezó a trabajar con las células de cáncer en el INAOE, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Bueno, empezó a optimizar procesos de terapia fotodinámica. Probó 2 fotosensibilizadores, rosa de bengala y azul de metileno, y probó 2 tipos de cáncer, uno de ductos y uno de glándulas. Entonces, al final nos dimos cuenta que algunas células de repente reaccionan un poco distinto que otras. Son las 2 cáncer de mama, pero bueno, son de diferentes orígenes. Entonces, uno de esos, el triple negativo, es uno de los más graves en el país, no tiene tratamiento específico, entonces no tiene receptores para tratarlo y resulta ser muy complicado, es de un pronóstico bastante malo. Entonces, bueno, la aportación que hizo Juan Carlos fue muy buena, estandarizó procesos, verificó y confirmó el efecto de la terapia fotodinámica en 2 células de cáncer de mama. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, seguimos creciendo en ese proyecto. Llega Nayeli, ella también ya se tituló, maestría en biomédicas también del INAOE. Y ya, a ver, ¿perdón? No, Okay. Disculpe. ¿No hay pregunta? Bueno, No se preocupe. sí tengo una pregunta. Por ejemplo, la terapia fotodinámica para tratar aspectos de artritis reumatoide, ¿cómo es que la luz ayuda en esa enfermedad? Ok, sí. Bueno, pues va tu respuesta. Digamos que la terapia fotodinámica como tal no te va a ayudar en la artritis reumatoide porque queremos matar. Pero esta otra, que es la fotobiomodulación, sí lo hace. Nosotros aplicamos normalmente luz para inflamar o desinflamar. Hay unas moléculas que están dentro, que no son precisamente esa es la más común y por eso fue la que puse, pero hay unas moléculas ahí que son citoquinas. Entonces, esas citoquinas parece ser que regulan su cantidad y de expresión cuando les aplicamos luz. Un paciente, y es muy curioso, porque un paciente que tiene inflamación, cuando le aplicamos luz, se va a desinflamar. Te desinflama y entonces te duele menos la artritis. Y empiezas a tener menos síntomas de molestias. Cuando a un paciente sano se le aplica luz, lo curioso es que sucede lo contrario. Fomenta que se inflame la zona. Pero es una cuestión también saludable porque hace que lleguen más vasos sanguíneos, traigan más biomoléculas y demás. Entonces, básicamente la terapia fotodinámica como tal, lo que busca es matar células. Pero la fotobiomodulación sí te sirve para mejorar las condiciones de una persona con artritis reumatoide porque lo que hace es inhibe la producción de citoquinas. Citoquinas, inflamación, dolor. Entonces, si tú las inhibes, pues bajan todos los síntomas no lo curas, no estás curando por completo, estás quitando síntomas en este caso. Si quisiera matar, lo que pasa es que como son enfermedades autodegenerativas, lo que tienes es una respuesta inmunológica, tienes que cambiar el switch a tu sistema inmunológico y eso es un poco más complicado. Pero bueno, finalmente es un buen objetivo para algún momento en la vida, ¿no? Y bueno, pues me voy a seguir. No sé si respondí tu pregunta. Así es, doctora, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a continuar tantito con la terapia fotodinámica matando células de cáncer. Entonces, yo les dije que Juan Carlos vino e hizo las primeras partes de análisis de terapia fotodinámica y comprobó que funcionaba, hizo optimizaciones y demás. Luego llega Nayeli y ella no nada más trabaja con células de cáncer, sino que ahora ella mete una célula que es de mama, pero que es no cancerosa. Entonces empieza a ver, bueno, si reacciona igual, si es más sensible o menos sensible, para poder hacer un poco no diría clasificación, más bien como especificidad, ¿no? Porque queremos matar las cancerosas y no las otras. Entonces, bueno, aquí empezó a estudiar
este tipo de células y además el tipo de muerte celular. ¿Qué le estamos haciendo a las células? ¿La estamos matando por apoptosis, por necrosis? ¿Qué cambios morfológicos y demás? Y bueno, entonces Nayeli se divirtió un buen y ahora Nayeli ya se tituló y ahora está con nosotros Cristina. Ella es una chica de Colombia que está haciendo maestría en biomédicas también y ella sigue con este proyecto, pero ahora lo está llevando a etapa, digamos, de prueba preclínicas en ratoncitos, ¿no? Entonces, Cris ha tenido algunos problemas de pandemia para entrar al laboratorio, pero bueno, el trabajo va a seguir adelante. Entonces, pausado, pero seguirá. Lo que va a hacer Cris es insertar células de cáncer en los ratoncitos, hacer que desarrollen ese cáncer y luego tratarlos. Ya que los tratamos, bueno, le vamos a hacer cortes histológicos, vamos a ver qué le hicimos al tumor, cuánto lo pudimos reducir, qué cambios morfológicos a nivel celular obtuvimos y demás. Ok, sobre fotobiomodulación, ya dejé atrás la terapia fotodinámica porque lo que quería con ella era matar células y ahora lo que quiero es, lo que decía la persona que me preguntó, ¿no? Lo que queremos ahora es promover el mejor estado de las células y para ello tenemos algunos proyectos también. Uno de los proyectos es el que les mencionaba, se hizo un proyecto en conjunto con un instituto de la UAP, en donde se usaron ratas que son sin pelo, ratas nude, y estas ratas les hicimos unas heridas en la piel. Entonces, se les aplicó diferentes tipos de tratamiento a base de luz, diferentes longitudes de onda, aquí el rojo, el verde, el azul. Y al final, bueno, del tratamiento y intermedios, los animales se fueron sacrificando, se sacaron histologías y se hicieron algunos análisis de qué es lo que sucede a nivel microscópico, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que eso se ve muy bonito porque está todo muy parejo, pero eso no es lo correcto, porque aquí lo que sucedió fue que el tejido cerró, pero solo cerró y no se diferenció. En cambio, en las que tienen tratamiento con luz roja o con luz verde, vemos que parece más un mosaico, ¿no? Tenemos más cosas ahí. Hay folículos, hay glándulas, hay más, digamos que hay más diversidad en el tejido. Y eso es bueno porque de alguna manera estamos ayudando a que el tejido refuncionalice. No es lo mismo si tuviéramos una herida en la cabeza que crezca el cabello o que no crezca, ¿no? O que haya glándulas sudoríparas, que haya glándulas sebáceas, etcétera, porque todas tienen una función. Entonces, conviene tener una cicatrización funcional y no una cicatrización que haya cerrado y quede, pues, el bulto, ¿no? Como lo conocemos. Dentro de este mismo proyecto, él es, por cierto, el primer estudiante graduado de la maestría de biomédicas, Ulises, y dentro de este mismo proyecto, al mismo tiempo, estuvo trabajando otra estudiante, que es una estudiante de licenciatura. De hecho, ella es física, pero por algún motivo quiso hacer cosas biológicas y trabajar con las ratas. Entonces, ella lo que hizo fue monitorear el proceso de cicatrización. Y básicamente es muy similar, un control que no tuvo ningún tratamiento, al que le dimos luz roja y al que le dimos luz verde. Ustedes pueden ver que pues sí hay mejoras, pero tampoco son tan evidentes, ¿no? Sin embargo, para detalles, bueno, finos, el hecho de que haya una cicatrización un poco más estética, pues sí ayuda. Y la otra es que aunque el tiempo no se haya reducido tanto, la estética sí mejoró y la cuestión de la funcionalización del tejido también se vio evidente en varios tipos de tratamientos. Entonces, esto ya hace que sea pues muy exitoso el tratamiento. Otro trabajo, bueno, ya no están más aquí, pero bueno, ya les dije que estamos buscando con in vitro, con fibroblastos, y también tenemos algunos proyectos con microorganismos para potenciar la producción de metabolitos secundarios. Ahora, ¿qué otra cosa hemos hecho? Además de colorantes utilizados como fotosensibilizadores, también podemos usar nanopartículas. En este caso, la nanopartícula lo que va a hacer es actuar como si fuera el colorante. Entonces, Héctor, por cierto, él es de Veracruz, él viene de, ¿de dónde viene? Universidad Tecnológica Veracruzana, por Tecolutla, por esos rumbos, no recuerdo exactamente de dónde, pero bueno, él es veracruzano. Y él vino a hacer su tesis de licenciatura con nosotros, trabajó con nanopartículas, las activó con diferentes longitudes de onda y finalmente obtuvo pues muerte celular de levaduras a partir de usar nanopartículas de dióxido de titanio en lugar de colorante. ¿Qué más hacemos? Como verán, este es un grupo muy multidisciplinario porque tenemos desde biólogos moleculares hasta físicos, electrónicos y demás.
Entonces, ¿qué hacemos? Otra cosa que hacemos es los dispositivos. Todos los dispositivos que usamos, de excepción del láser, con los que hemos hecho las primeras pruebas, son dispositivos que se han diseñado en casa, que los hemos elaborado en casa y los hemos caracterizado y probado para terapias en casa. Este, sin embargo, no. Bueno, estamos en conjunto, ¿no? Este es un dispositivo diferente al de los LEDs que hemos trabajado, arreglos de LEDs. Este es un dispositivo a base de OLEDs, es decir, LEDs orgánicos. Y este OLED lo que hace es, digamos que este ilumina por reacciones que son muy distintas a las LEDs tradicionales. Entonces, nosotros probamos el efecto de la terapia fotodinámica usando este tipo de dispositivos y también de la fotobiomodulación. El OLED tiene una potencia muy baja, entonces pues funciona un poco mejor para promover que para eliminar. Sin embargo, también pudimos obtener buenos tratamientos de terapia fotodinámica para poder eliminar microorganismos con este OLED, ¿no? La ventaja del OLED es que se pueden hacer estructuras flexibles, entonces ya estamos, digamos que trabajando en conjunto con las personas que nos lo donaron, que son personas de Escocia, del Instituto de la Universidad de St. Andrews, no recuerdo el nombre del instituto en este momento, pero bueno, la Universidad de St. Andrews, el doctor Ifor fue quien nos donó, y bueno, actualmente están elaborando ya unos dispositivos, digamos, que se pueden usar en brazos, en piernas, en diferentes partes del cuerpo, con los que podemos dar terapia. Luego está Uriel. Uriel también hizo algunos trabajos con este OLED. Lucero es un estudiante de licenciatura y Uriel es de maestría, también en proceso de titulación. Ambos estuvieron trabajando en la caracterización y prueba de este OLED y en la preparación y llevar a cabo los procesos de terapia fotodinámica. Aquí tenemos otro estudiante, él es un estudiante actual de Ciencias Biomédicas del INAOE. Él es electrónico, pero está haciendo la maestría con cuestiones biomédicas y él hizo ya un dispositivo para poder hacer pruebas de radiación tanto superficiales como intersticiales, es decir, con fibra óptica para llevar la luz hasta el tumor. Tiene varios diseños, hojas de computación. Yo no soy experta en esa área de tecnología, pero bueno, él es muy bueno haciendo eso. Entonces, su equipo tiene muchas monerías para trabajar la terapia fotodinámica. Y también tengo un chico de una licenciatura, también en el INAOE no tenemos licenciatura, pero los estudiantes pueden venir a hacer sus tesis si gustan. Y bueno, este chico es de biomédicas de otra universidad y también quiere hacer un dispositivo especial a partir de celulosa microbiana, en donde tiene también una propuesta para hacer un dispositivo que pueda acomodarse a ciertas zonas del cuerpo, piernas, brazos y demás, y poder aplicar a partir de colorantes y celulosa la terapia fotodinámica, ¿no? Y circuitos a bases de LEDs muy pequeñitos. Y bueno, finalmente, no sé qué tiempo me llevé, igual y creo que me llevé de más, pero yo quiero dar las gracias a ustedes por escuchar todo lo que dije y a las personas con las que he tenido el gusto de colaborar. Todos los investigadores de la UAP, del ICUAP sobre todo, la maestra Alejandra, la doctora María Josefina, el doctor Juan Pablo, la doctora Wendy, especialmente la doctora María Guadalupe del CIBIOR, del IMSS, es un centro de investigación del IMSS y ella ha sido un gran apoyo para todo el trabajo de cáncer. La doctora Elisa de la Universidad Veracruzana, ella me donó unos fibroblastos de su estado, de ustedes. En Jalapa está ella. El profesor Ifor en St. Andrews y sobre todo los doctores Julio César y Rubén, con los que tengo el grandísimo placer de trabajar en el INAOE, en el grupo de biofotónica. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Si gustan preguntar algo, si fui clara. Gracias, doctora. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, doctor Camas, no sé si se puede ya. Adelante, Rubén. Ok. Doctora, muchísimas gracias por la conferencia, muy explícita, muy buena. Creo que tengo 3 preguntas, doctora. La primera, usted dijo que con los trabajos que ustedes han hecho, en Estados Unidos la FDA ha permitido ciertos trabajos con las contribuciones, pero que en México todavía no se ha podido. Me gustaría saber por qué. La segunda pregunta...
Te contesto una por una, ¿sale? Ok, gracias, Mira, doctora. perdón por la confusión. El FDA es la asociación gringa para Estados Unidos para poder aprobar fármacos nuevos, alimentos, colorantes y demás. Yo no quise decir que nuestra aportación hizo que se aprobara ya. Digo nuestra por hablar de toda la gente, investigadores del mundo que trabajan en terapia fotodinámica. Entonces, básicamente, o sea, hay estudios y trabajo universal, no es una cuestión que lo puedas obtener en una semana. Eso de que haya un colorante aprobado por FDA lleva trabajo de no solo un grupo, de muchas personas, de muchas publicaciones. Entonces, el azul de metileno, por ejemplo, está aprobado en Estados Unidos y normalmente lo que aprueba FDA se aplica en el mundo lo acepta. Entonces, más bien, el trabajo del azul de metileno está aprobado para cáncer de piel, está aprobado para otro tipo de padecimientos. La cuestión es que cualquier medicamento nuevo que lo apruebes para una patología y lo quieres usar en la segunda, a lo mejor ya está aprobado para piel, pero no para mama. Y ahora yo lo quiero usar para mama, pues no lo puedes usar así nada más porque sí. Y no va a poder FDA decir, ok, ya sirve para una cosa, va a servir para dos. No. Tiene que pasar un montón de pruebas de investigación de laboratorio con muchas publicaciones en todo el mundo, no nada más en un lugar, o al menos suficientes en un lugar. Después pruebas preclínicas y después pruebas clínicas en diferentes fases, nivel 1, 2 y 3. Entonces, es como un poco complicado. Lo que decía de México, sí es triste porque la parte de que nosotros, casi nadie lo conoce. Yo no sé ustedes si alguna vez habían escuchado hablar de ese término, ¿no? De terapia fotodinámica. Muy poca gente, normalmente cuando doy una plática, muy poca gente lo ha escuchado, ¿no? Y desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, pero en un momento tuve unas visitas y venían estudiantes al laboratorio y llegaron unas estudiantes que eran de licenciatura de Estados Unidos. Venían con unos investigadores, pasaron al laboratorio y siempre pregunto lo mismo. ¿Han escuchado hablar de terapia fotodinámica? Y estas chicas dijeron, sí, nos dieron un curso en clases en la universidad. Entonces digo, bueno, ¿por qué en México no lo hacemos, no? Entonces por ahí va la cosa. Pero bueno, para eso estoy aquí y para eso todos mis estudiantes que van a ayudar a difundir la terapia fotodinámica en este país. Porque además tiene ventajas, más barato, puede llegar a ser muy eficiente, no lo resuelve todo, pero sí es una oportunidad, una alternativa muy buena. Sí, perdón. Ahora sí, tu pregunta 2, por favor. Ok, gracias, doctora. Con la fotobiomodulación, usted, hubo una parte, no sé si me confundí, pero dice que conforme se le va proporcionando energía, la partícula puede ser más saludable en el sentido de que empieza a mejorar. ¿Qué punto o a cuántas energías habla o a cuánta energía se habla de que se diga esto todavía beneficia al organismo y en qué punto se podría decir ya empieza a matar células? Si podemos hablar, no sé, de cuánta energía o el límite que uno puede rozar para llegar a eso. Esa pregunta es muy buena. De hecho, si quieres hacer tu tesis de maestría, podemos empezar a plantearla. Pero mira, sabemos, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Sabemos que más o menos hasta 10 joules por centímetro cuadrado pueden ser aceptados como fotobiomodulación y pasando de esos podríamos empezar a matar. El problema es que estamos hablando de sistemas vivos, no hay regla. Entonces, como no hay reglas, puede ser que una célula sea más sensible que otra. Puedes llegar a estimularla hasta cierto nivel en donde empieza a mezclar los efectos y luego te pasas y empiezas a matarla. Pero pudiera ser que eso suceda con una célula de un fibroblastos de la piel. Pero ¿qué tal que tú vas con una bacteria y la bacteria requiere menos energía? Entonces, esto es muy... Pues eso es parte del problema. De hecho, uno de los principales problemas de que tiene la terapia fotodinámica, por lo cual yo creo que no se aplica de manera sistémica en todos los hospitales, es la cuestión de la dosificación. Porque no es lo mismo una dosis para un tipo de piel, para un tipo de célula, la piel tiene melanina, entonces esta melanina absorbe la luz. Entonces una persona africana con piel muy oscura requiere una dosis mucho más alta que una persona muy blanca. O un bebé que una persona que trabaja en el campo, que tiene la piel más áspera. Entonces, esto hace que complique. De hecho, también tenemos por aquí unos proyectos de dosificación y cuestiones de modelos matemáticos para ver cómo dosificar mejor en cada tipo de piel, cómo es que la luz se
se dispersa en el tejido biológico, cómo es que el colorante entra, qué tiempo de vida media tiene un colorante, el que sea. Entonces, se vuelve un mundo de un montón de factores y ya es un problema multifactorial que tenemos que hacerlo como respuesta individualizada. No tengo respuesta para decirte hasta aquí llega la terapia y hasta aquí empieza. Lo que puedo decirte es que en promedio yo he visto que la mayor parte de los autores hacen fotobiomodulación entre 0 porque siempre se prueba de 0, ¿no? De 0 a 15 joules. Y terapia fotodinámica entre 10 y 100 joules centímetro cuadrado. Entonces, bueno, ahí hay un entrecruce, pero pues dependerá del sistema biológico que estemos tratando. No sé si te respondo. Okay, sí, bastante. Muchísimas gracias, doctora. Creo que ya con esas 2 preguntas ya estoy más que bien. Muchísimas gracias, doctora, y felicidades. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más desea preguntar? Sí, doctor, yo. Adelante. Sí, adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, Gabriel? Tengo una duda en cuanto a lo de las aplicaciones. Mencionó más que nada aplicaciones en cuestión médica. Pero, ¿usted cree que este tipo de terapia, la fotobiomodulación y la fotodinámica, se puedan aplicar también para bacterias y hongos que son fitopatógenos? Sí, o sea, de inicio, todas las bacterias, ves que dije que son muy simples, ¿no? Entonces, bueno, los hongos, las bacterias son muy simples y pueden absorber más colorante que una célula humana y esto hasta nos da cierta selectividad. Entonces, sí se puede aplicar a bacterias y a cualquier patógeno de humano, pero también tienes toda la razón. También puedo aplicarlo a plantas. De hecho, puedes matar microbios que afecten plantas y puedes a lo mejor promover la germinación. Tengo un estudiante el que está trabajando ahorita con la promoción de bacterias para cuestiones, digamos, de biotecnología, que también quiere probar germinación de diferentes plantas. Entonces, bueno, no lo sé a ciencia cierta porque no me he metido tanto en esa área, pero definitivamente sí. Es un sistema vivo y finalmente tiene respuestas, ¿no? Y tiene producción de energía, tiene, digamos, membranas celulares, tiene DNA, entonces, pues, no veo por qué no se pueda. Ok. Porque sí, de hecho estaba pensando en eso, que generalmente pues sí funcionan para germinación y todo eso, pero no sé si también haya algo contraproducente que pueda hacer algún tipo de mutagénesis por el tipo de radiación que se le meta en el momento de... Ese es otro punto bien importante que yo omití, no dije en la plática, pero bien importante, porque mira, yo les dije al principio que normalmente usamos el espectro visible. El espectro visible viene en la parte que nosotros vemos, la luz que se refleja y vemos. Entonces, normalmente ese tipo de luz no causa mutaciones porque no tiene suficiente energía para pasar hasta el DNA y hacer mutaciones. La luz ultravioleta está después del azul, más energética con longitud de onda más pequeña. Entonces la luz UV sí te puede causar mutaciones porque finalmente hay una energía muy grande que llega a los enlaces de DNA, especialmente las pirimidinas, las timinas, que empiezan a formar dímeros. Entonces, en ese momento te estamos teniendo un riesgo de mutaciones. Normalmente los colorantes que se usan para terapia fotodinámica no se pegan al DNA. Normalmente no lo hacen. A más que uses concentraciones muy altas y no todos. Entonces, esa es una ventaja enorme porque si nosotros no causamos daño, la luz que usamos no lo causa. La luz que usamos es inocua porque está dentro del espectro visible. Y el colorante no llega hasta el núcleo. La mayor parte de los colorantes no llegan. A veces se ha reportado que el daño se hace muy cerca al núcleo, por fuera del núcleo. Y en ese caso, las especies reactivas de oxígeno que produces pueden dañar membrana nuclear. Sin embargo, eso tampoco es un riesgo muy alto de mutaciones. Entonces, la luz que usamos no es UV, no tiene suficiente energía para hacer mutaciones en DNA. Las especies reactivas de oxígeno que se producen normalmente no se producen dentro del núcleo porque los fotosensibilizadores tienen preferencia por mitocondrias, lisosomas y membrana celular. No quiere decir que sea 100%, ¿no? Pero la gran, digamos, posibilidad, la gran probabilidad es de que no haya ningún tipo de mutación
por ese tipo de energía, a diferencia de las energías ionizantes, radiaciones o el efecto de la quimioterapia, ¿no? Que va directamente sobre el DNA. Ok, doctora. Muchísimas gracias. No, pues de qué. Doctora, hay una pregunta en el chat, no sé si la puede ver. A ver, vamos a ver. Ok, de Yutzil. Dice, buenas tardes, muy interesante la conferencia, gracias. Tengo una duda. Usted mencionaba que la célula es dañada en un punto en específico. Mi pregunta es, ¿cómo se direcciona el daño de manera que solo dañe un punto en específico? Exacto, muy bien. Pues aquí el responsable es el colorante. La luz tiene que llegar a donde está el colorante y eso no hay manera de moverla para que llegue a un lugar solo. Pero el colorante sí. Hay colorantes. Digo colorantes para no usar fotosensibilizador, pero bueno, oficialmente el colorante es el fotosensibilizador. No cualquier colorante puede servir, ¿eh? Entonces, bueno, esos colorantes tienen afinidades. Cuando el colorante tiene carga catiónica, busca cosas con cargas aniónicas. Entonces, la mitocondria está muy cargada, por ejemplo. Entonces, cuando hay colorantes con cierto tipo de carga, van a buscar la contraria. Entonces, lisosomas y mitocondrias suelen ser los blancos para cierto tipo de colorantes. Hay colorantes que tienen menos polaridad. Entonces, es muy común que cuando tengan, la mayoría de los colorantes que se usan en fotosensibilizadores tienen una estructura, digamos, como un benceno, un anillo, como un benceno y luego una cadena con carga. Entonces, esas estructuras les permiten pasar fácilmente membranas y la carga, dependiendo del tipo de carga que tenga, es el lugar en donde tiene preferencia por llegar. Ahora, no va a ser que sea única y exclusivamente mitocondria o única y exclusivamente membranas. Cuando no hay suficiente carga, se quedan en la membrana, pegados a la membrana. Cuando tienen mayor carga, se van a mitocondrias, por ejemplo, que es como los blancos más típicos, pero también puede ser retículo endoplásmico y demás. Entonces, aquí va a depender de cuánta dosis yo le pongo de colorante. Si yo pongo una dosis baja, la mayor parte de ese colorante va a saturar mitocondrias, por ejemplo, un colorante con carga. Pero si yo le sigo aplicando más, bueno, va a escoger lugares secundarios. No solamente se va a ir específicamente a mitocondrias y se va a quedar fuera. Si ya no encuentran dónde pegarse, posiblemente sí. Pero lo común es que, bueno, primero satura la mitocondria, luego satura al lisosoma y luego la membrana, etcétera, ¿no? Hacia eso te refieres con qué parte específica de la célula. Ahora, no es totalmente específico porque sí puede entrar en diferentes lugares o en diferentes mitocondrias, no nada más en una o en dos. Entonces, esa es la ventaja que tiene en cuanto a los compuestos farmacéuticos, porque un antibiótico, por ejemplo, va directamente a atacar a una enzima en una ruta metabólica. Y aquí no, aquí le estoy haciendo pequeños daños en diferentes zonas de la célula, que la célula se va a ver, digamos, va a querer autorrepararse porque dice, tiene un daño pequeño en una mitocondria, un daño pequeño en el lisosoma. Y en el proceso de querer reparar un montón de cosas pequeñas, pues se muere. Entonces no pueden hacer resistencia, no pueden desarrollar resistencia porque les cuesta mucho trabajo encontrar rutas alternativas para daños tan variados. Si por ahí va la especificidad, creo que eso es. Si la otra es por qué quiero que sean selectivas a células de cáncer, por ejemplo, tampoco hay selectividad al 100%, pero sí puedo decirles que varios de esos fotosensibilizadores ya se conoce que tienen afinidad por células de cáncer por el tipo de receptor que hay en las membranas. Las células cancerosas sobreexpresan proteínas distintas en las membranas y entonces se vuelven como puertas abiertas, más puertas abiertas para el colorante. Las células sanas tienen menos, entonces entra menos colorante. Eso es uno. Y las células sanas tienen más sistemas de desecho. Entonces, si yo aplico un colorante intravenoso, se va a ir a todo el cuerpo, pero en 12 horas yo tengo una mayor acumulación en células de cáncer. Y entonces ya puedo aplicar mi radiación y ya sé que el daño a las células sanas va a ser mínimo y el daño a las células cancerosas tiene que ser mayor. No sé si respondí la pregunta por ahí, Iba, o era otra cosa. Sí, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Solo una pregunta más, porque mencionaba ahorita que en las células buenas también pasa, pero a menor cantidad. Entonces, puede pasar. ¿Hay posibilidad de que al pasar en las células buenas genere un daño? Sí, sí hay posibilidad,
Pero bueno, aquí hay muchas formas de hacerlas más selectivas todavía. Cuando nosotros aplicamos, yo estoy hablando intravenoso, pero puedo aplicar directamente, inyectarlo sobre el tumor. Y seguramente me puedo llevar algunas de las células que están alrededor, algunas sanas, pero van a ser las menos. Entonces, el hecho de que yo aplique intravenoso me da solo cierta selectividad porque sé que las células cancerosas van a absorberlo más. Ese es uno, pero después yo no voy a radiar todo el cuerpo, voy a radiar la zona donde está el daño, ¿no? Entonces, finalmente, yo estoy haciendo otra selectividad. Las mismas células son selectivas, no al 100%, pero lo son, y depende del colorante. Luego, la forma de radiación directamente a la zona dañada también lo vuelve selectivo. Y la otra es que también se puede aplicar en cirugías, en donde han retirado el tumor, pero aplican terapia fotodinámica a la zona circundante para garantizar que no quede ninguna célula. De todas maneras, la cantidad de células que van a morir van a ser pocas. Y si de esos nos garantizamos que las poquitas que quedaban de cáncer se eliminen, pues ya el paciente ya ganó. Ok, doctora, muchísimas gracias. A ti. ¿Alguien más? Doctor. Sí, adelante. Doctora, buenas tardes de nuevo, perdón. Me llama la curiosidad, ¿hasta qué etapa de cáncer ustedes pueden atacar? Ok, bueno, aquí también es una pregunta muy buena, porque número uno, solo hemos trabajado a nivel laboratorio, no he trabajado en pacientes todavía. Puedo decirte que hay muchos reportes en el mundo y que en México en algún tiempo creo que todavía se da, hubo algunas pruebas en esófago de Barrett, que es precanceroso. Lo que sí puedo decirte es que entre más pronto se dé, igual que cualquier otro tratamiento, mucho mejor. Un tumor grande es muy difícil de radiar por completo, es muy difícil que entre el colorante y lo tiña completamente todas sus células. Entonces, en esos casos creo que lo mejor es extirparlo y después dar terapia a la zona circundante. Tumores pequeños, sí hay resultados buenos, sí hay reportes en donde se aplican con fibra óptica. De hecho, hay unas que son multifibras, entonces lo ponen como con muchas agujitas. Y entonces primero tiñen el tumor completo y después radían con fibra óptica el tumor completo. Definitivamente, entre más pequeño sea, pues va a ser más fácil. Un cáncer ya muy avanzado, no lo sé, o sea, la verdad es que en este momento no recuerdo, sé que leí por ahí un artículo donde también se aplicó a personas desahuciadas que no tenían ya otra alternativa y hubo remisión en varias. Entonces, aquí el detalle que además de todos los multifactores que tiene la terapia, el tipo de paciente y demás, también hay otra respuesta que es la respuesta fisiológica de la persona. No todo el mundo responde igual. Pero bueno, lo que puedo decirte que es regla general es que entre más pequeño, pues mucho más fácil. Definitivamente. Muchas gracias, doctora. Sí, a ti. Pregúntale, güey. Una pregunta. Toda una pregunta. ¿Cómo seleccionan la bacteria o el tipo de enfermedad que va a analizar? ¿Tienen alguna clasificación ya establecida en función al tipo de enfermedades comunes o cómo? Ya, eso es digamos que fácil porque siempre a conveniencia. Normalmente cuando trabajas con bacterias buscas E. coli porque es el modelo, ya la conoce todo el mundo, ya sabe qué come, dónde crece y todo, ¿no? Pero puedes probar otras, dependiendo también, digamos, qué tipo de una que sea modelo, que represente a varias, esa es como que la regla general. Si trabajamos con cáncer, bueno, pues aquí también hay muchas variantes. Cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes en México. Entonces, trabajar con cáncer de mama, pues ya implica que es algo bien representado y se conoce mucho. La otra es que dentro de los mismos cáncer de mama también hay variantes. Entonces, bueno, la cáncer de mama con la célula triple negativo MDA, MB231 es muy común. Entonces, bueno, ese es el objetivo, ¿no?
Normalmente escoges células que son muy conocidas o microbios que son muy conocidos y que representan a otros grupos. Eso es uno. Y la otra es que no puede usar nada que tenga un nivel de seguridad muy alto, porque yo trabajo con estudiantes, entonces pues lo que se hace es usar un modelo más inocuo posible. Entonces E. coli o cándida o algún otro tipo de levaduras y de parásitos que sean pues de bajo riesgo y que representen a otros. Así es como le hacemos para escorgerlos. Sí, no, pues está bien, doctora, gracias. Sí. Si no hay más preguntas... ¿Yo, doctor, puedo preguntar? Adelante, Carlos. Doctora, buenas tardes. Hola. Una pequeña duda. Mencionaba que las células generadas radiaban a un espectro visible. ¿Es correcto? Sí, visible. Y no han habido células que utilizan más energía para eliminarlas. Ok, aquí quien pone las reglas es el colorante. Porque si yo uso, mira, la luz, bueno, si solo uso fotobiomodulación, tienes razón. Eso es parte de lo que estamos estudiando, ¿no? Porque se sabe que la luz roja y la luz infrarroja son muy buenas para desinflamar, porque además penetran mucho más el tejido. Su longitud de onda es más grande, entonces entra más profundo. Pero luz azul o luz verde es más energética. Parte del estudio que hacíamos con las ratas y que queremos hacer con fibroblastos es ese, ver qué es lo que aporta cada longitud de onda en cuanto a la pura luz. Pero si yo me voy a terapia fotodinámica para matar, entonces la luz ya es digamos que una relevancia secundaria, porque quien manda ahí es el colorante. Si yo uso, por ejemplo, azul de metileno y le pongo luz azul, no me sirve, porque el azul de metileno no capta energía de la luz azul, necesita luz roja. Y si yo uso curcumina, que es el colorante amarillo, y le pongo luz roja, tampoco me sirve, porque la curcumina tiene un pico de absorción en azul. Entonces, a esa sí le tengo que poner azul. Entonces, quien manda la terapia fotodinámica es el colorante. Depende de lo que pueda absorber, es lo que yo le voy a dar. Y si yo sé que mi colorante absorbe en 640 nanómetros y la luz más cercana que tengo es la roja de 633, pues esa es la que me conviene porque está dentro de esa curva. Si está en el pico, mejor, porque va a absorber más eficiente. Si no está en el pico, no importa, pero tiene que estar cerca del pico para que yo pueda garantizar que absorbe suficiente de energía. Y puede cambiar a tripletes y demás, ¿no? Y pasar la energía. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Sí, gracias. Una pregunta así general. ¿Usted cree que esas técnicas sean más populares en algún futuro para el tratamiento médico? Definitivamente que sí. Y con mi ayuda más. Excelente. Muchas gracias, doctora. Ok. Muy bien. Doctora, hay una pregunta en el chat. Que cómo aseguramos que con la luz UV no podemos producir cáncer. Pues precisamente eso, no usamos luz UV, usamos espectro visible. Sí. La luz UV, mira, hay algunos colorantes y está reportado que llegan a usar luz UVA. Luz UVA es la que sigue pegadito al azul, ¿no? Entonces no tiene tanta energía. Pero siempre hay un riesgo y hay personas que son más sensibles que otras. Entonces, definitivamente, en la medida de lo posible, no usamos luz UV. De hecho, yo no uso luz UV. Solo colorantes que se activen de preferencia en rojo y de azul hacia rojo. Infrarrojo sería maravilloso, pero el infrarrojo no tiene suficiente energía. El infrarrojo es maravilloso porque entra más profundo. El problema es que el infrarrojo lo absorbe más que nada el agua, entonces calienta. Y pues no se trata de calentar el tejido, se trata de activar procesos biológicos. Entonces, bueno, por eso no sirve el infrarrojo. Y además no hay suficiente energía para activar a la mayoría de los fotosensibilizadores que se usan. No sé si hay alguien más, alguna pregunta. No creo. ¿Hay alguien más? Sí, doctora, no pregunta, Adelante. solamente, sí, gracias. No es una pregunta, simplemente si nos podría dar o pasar algún contacto, su correo o alguna forma en el que nos podamos poner en comunicación con usted.
Claro que sí, mira, ahí está mi correo INAOE, terespecia@inaoe.mx, no sé si lo alcanzan a ver. Sí. Ahí me pueden escribir, con mucho gusto puedo responder dudas. Ok, Si también hay más muchísimas dudas. gracias. Ok. Muy bien, chicos. Bueno, le voy a compartir pantalla, doctora, Déjeme para, quito la mía. Ajá. Ya está. para presentar su... creo que no. ¿No se puede? ¿No quite la mía? Sí, a ver, ahí está. ¿Ya ahí lo ve, doctora? Sí, ya la veo. Muchas gracias. Pues es un reconocimiento por haber aceptado a darnos su plática de terapia fotodinámica de parte de nuestra institución, y al parecer le van a hacer una breve entrevista ahorita, no sé si está aquí para que Selene Álvarez. Bueno, Se lo fue el internet. me Hola, habían sí, comentado aquí que estoy. le iban a hacer una... bueno, sí. Pues adelante, ahí está la doctora. Muy bien. Doctora, permítame tantito, por favor. La entrevista obviamente se basa en esta videoconferencia que se hizo con los chavos, platicar en qué consistió, platicar también cuál es el objetivo de esta videoconferencia. La empiezo a grabar en un momento, por favor. Regáleme su nombre y su cargo. Claro que sí, mi nombre, Teresita Specia Mazoco. Si quieres lo ponemos. Aquí está, mira. No, ya no lo puedes ver en la pantalla. Ok. Y mi cargo, soy investigador asociado en INAOE en la coordinación de óptica. Muy bien, se realiza esta tarde esta videoconferencia. ¿En qué consiste y a quién va dirigido? Muy bien, pues yo entiendo que es una plática de difusión en donde yo les platico a estudiantes de universidad de Chiapas, de Tuxtla, creo, qué es lo que hacemos en INAOE en el área de biofotónica. Les platico algunas partes teóricas, muy por encima, pero bueno, espero se hayan entendido. Y bueno, los experimentos que hay, los estudiantes que han trabajado y en qué trabajamos en INAOE en esta área. Muy bien, ¿cuáles fueron los temas que se abordaron y qué importancia tiene, por ejemplo, en la sociedad? Ok, bueno, pues los dos temas que abordamos son terapia fotodinámica y fotobiomodulación. Yo creo que la importancia es altísima porque son métodos con mucho potencial, mucho desarrollo, en el cual hace falta todavía aprender mucho, estudiar, investigar más, pero que tienen finalmente una aplicación directa sobre la sociedad, sobre la salud. Tienen las ventajas de ser muy accesibles, de ser simples y de ser poco costosos, ¿no? Y tener efectos secundarios también bastante bajos a comparación de tratamientos que son tradicionales. Muy bien, ¿en qué le beneficia esto a los jóvenes que estuvieron hoy presentes en esta plática y cómo ellos pueden aportar a la sociedad? Ok, bueno, pues eso es un poco personal, pero yo espero haberles transmitido algo de la pasión que tengo por esos temas y espero que hayan aprendido algo y que todo lo que hagan sea, bueno, pues que lo hagan con gusto, que aprendan, que lo lleven a la sociedad, como has dicho tú, ¿no? Que busquen las aplicaciones, finalmente es la parte más bonita, ¿no? Ver cómo se aplican los conocimientos adquiridos y cómo podemos aportar algo. Muy bien, doctora, ¿usted cómo ha trabajado estos dos temas? ¿Tiene algún proyecto o proyectos que estén encaminados a esta plática que dio?
Sí, pues en realidad se los presenté, la mayor parte se los presenté en la presentación, perdón, en las diapositivas. Mis áreas son terapia fotodinámica, trabajo especialmente terapia fotodinámica encaminada a la eliminación de microorganismos y a la eliminación de células de cáncer. La otra es la fotobiomodulación, encaminada también a la restauración del tejido biológico, proliferación, diferenciación celular y también a fotobiomodulación en microorganismos como parte de una técnica biotecnológica para incrementar producción de metabolitos secundarios, como lo son antibióticos y demás. Perfecto, doctora. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Pues gracias, doctora, por su plática. La verdad, es verdad que es muy fascinante, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a la óptica, ¿no? Y pues hay mucho interés en esa área de parte de los estudiantes, ¿no? Entonces le agradecemos mucho por compartir esa experiencia y ojalá y podamos converger algún día con ustedes, con el doctor Julio, con usted, en algún proyecto, ¿no? En conjunto, ¿no? Yo encantada, con mucho gusto. Pues gracias a todos por estar en la plática y que tengan buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, chicos. Estaba hablando el phone.